Este es el canal de la libertad, el de la justicia y la paz de nuestro pueblo, la señal de las leyes y la transparencia, Ventana de la Verdad, por la Venezuela que todos queremos, Capitolio TV. Señor presidente, colega diputado, ciertamente hoy abordamos un tema fundamental para nuestro país, el tema de la soberanía. Y la Asamblea Nacional ha hablado hoy de soberanía y petróleo porque parte del problema que se presenta hoy tiene que ver no solo con la soberanía en términos territoriales, sino también con nuestra soberanía interna, con la soberanía de nuestras riquezas. Aquí hay un solo responsable, como lo ha dicho el diputado William Dávila, de los problemas de delimitaciones que tenemos hoy y de lo que ha venido sucediendo con Guyana. El gobierno inescrupuloso, capaz de cualquier cosa para mantenerse en el poder, y si no, veamos cuáles son las condiciones hoy del pueblo venezolano y cómo él ha destruido a la nación, en principio, y pareciera que atendiendo a la doctrina cubana que siempre ha acompañado en las votaciones internacionales y en los foros internacionales el reclamo de Guyana, nunca defendió correctamente nuestros derechos y nuestros límites. Hace poco, recientemente, vimos cómo, a propósito de la procura de votos en el CARICOM o del CARICOM para evitar la aplicación de la Carta Democrática, el gobierno hizo silencio mientras esta Asamblea Nacional indicaba que había que alzar la voz para defender nuestra exigencia del territorio guayanés del Esequibo como territorio nacional. Pero también hemos alertado que era necesario actuar frente al proceso de delimitación de su plataforma continental cuando lo hacía Guayana mediante una ley y que de acuerdo a los convenios de Ginebra tenía que ser concertado con Venezuela. ¿Y qué hizo el país? Cayó, el gobierno cayó, no habló sobre ese tema porque en ese momento no tenía ningún interés. Así que nosotros debemos ser claros y categóricos, como lo hemos dicho. Esta Asamblea Nacional defiende su soberanía, la soberanía del pueblo venezolano. Entendemos que esas embarcaciones estaban en territorio nacional y nosotros hacemos un llamado a privados y a la comunidad internacional a que no se aprovechen de la coyuntura en la cual una dictadura que arruina al pueblo de Venezuela, que gobierna sin el consentimiento del pueblo de Venezuela, la está entregando a pedacitos de acuerdo a cualquier circunstancia. Y por eso hablaba de que la soberanía no es solo una soberanía en términos externos, sino también internos. Hemos venido denunciando en la Asamblea Nacional cómo el gobierno ha venido de forma irregular y de forma ilegal entregando nuestra riqueza petrolera. Cuando se advirtieron sobre los contratos con la ExxonMobil y que probablemente involucraba territorio venezolano, el gobierno en ese momento cayó y ese es el origen del problema. Hoy hemos denunciado también que se siguen dando concesiones petroleras a empresas internacionales, violando todas nuestras leyes, la ley de hidrocarburo y la Constitución Nacional. Tenemos el caso de Erepla, empresa norteamericana, y el caso de Maureen Pro, empresa también francesa, que se les está asignando bajo el disfraz de contratos de servicio la capacidad de realizar actividades primarias, dígase exploración, explotación, transporte primario de nuestra riqueza petrolera. Eso es ilegal,
Solo esta Asamblea Nacional puede aprobar empresas mixtas y solo las empresas mixtas pueden desarrollar actividades primarias. Así que en procura de nuestras protecciones y del cuidado de nuestra soberanía, estamos también introduciendo un acuerdo donde se haga un llamado a la comunidad internacional, un llamado a los venezolanos y a las propias empresas que están participando de las irregularidades y siendo cómplices de un gobierno que usurpa la voluntad del pueblo venezolano, que cesen en esas pretensiones o que en todo caso sepan que están atentando contra nuestros derechos como venezolanos, de nuestros recursos como venezolanos, que están participando de destruir también nuestra soberanía. Y esto debe ir más allá. Hay que ir a revisar esos contratos, los contratos gasíferos con Trinidad, los contratos petroleros con Guyana, no en términos de intervenir en lo que le corresponda a ellos, pero sí en términos de garantizar que no se mantenga la práctica de que existan contratos con empresas privadas por parte de otros países que permitan la explotación en territorio nacional. Así que, como lo decía William Dávila, aquí solo hay un responsable de la crisis que está ocurriendo con nuestras delimitaciones con los países vecinos. Aquí hay un solo traidor a la patria, que es un gobierno que ha acabado con nuestra riqueza, que ha saqueado a Venezuela. PDVSA solo en el Fonden, junto con el Banco Central de Venezuela, transfirieron 156.000 millones de dólares. 40.000 millones de dólares en el fondo chino. 30.000 millones de dólares entre un fondo Miranda que nadie conoce, el ALBA, etcétera, etcétera. Dinero que ha sido saqueado por parte del gobierno y que impide que hoy haya una de las soberanías básicas, que es la soberanía alimentaria de nuestro pueblo, que hoy muere de hambre, producto de un gobierno saqueador y corrupto. Pero es que hoy tenemos una deuda de 9.000 millones de dólares. Nosotros hemos estado entregando hasta el 2015 200.000 barriles de petróleo diario aproximadamente en los convenios con el Caribe. Y hay un compromiso alrededor de 600.000 barriles diarios con China, sin contar con los compromisos de barriles y de pago con petróleo a India y a Rusia. Esto no es comprometer la soberanía nacional. Así que hoy en día Venezuela tiene comprometida su soberanía nacional, porque Nicolás Maduro, como ha destruido el país, no tiene límites para entregar a Venezuela en la procura de mantenerse en el poder, y eso debemos advertirlo. Debemos decirle a una comunidad internacional que ha sido solidaria con nosotros, que no solo se solidarice en términos de la búsqueda de la democracia, sino de que sea estricto con que inescrupulosos se aprovechen de estos ampones que gobiernan para sacar provecho de lo que es de los venezolanos. Así que hoy ratificamos nuestra postura de que defendemos la soberanía venezolana. Indicamos claramente y le pedimos a gobiernos como los de Guyana que no se aprovechen de las circunstancias de que Venezuela está dirigida por una autocracia, una dictadura que no responde a los intereses de los venezolanos, sino que actúa de acuerdo a sus propios intereses para mantenerse en el poder. Y que además de eso procuremos en conjunto lograr una democracia, un país libre y un país que sea gobernado por personas cuyo interés fundamental sean los intereses de la nación, no los intereses particulares oscuros que hoy nos gobiernan. Muchas gracias, señores diputados. Muchas gracias, pueblo de Venezuela. Este es el canal de la libertad, el de la justicia y la paz de nuestro pueblo.
la señal de las leyes y la transparencia. Ventana de la Verdad. Por la Venezuela que todos queremos. Capitolio TV.